Hola, ¿cómo han estado? En el presente video les voy a hacer una demostración de la resolución de dos retos y lógicamente la presentación de las dos actividades para resolverlos, dos situaciones cotidianas que se pueden presentar en el día a día. Estas son las actividades finales del curso Coding for Kids que estamos desarrollando los docentes gracias al apoyo del MEN y del British Council. Y bueno, entonces los problemas son los siguientes. En primer lugar, tenemos el caso de, digamos, podemos poner una empresa o lo que sea. Y lo que se quiere hacer es desarrollar un contador de personas que están ingresando y de personas que están saliendo. Entonces, esa es la primera actividad. Es una actividad realmente sencilla. eh, y nosotros pues, también le hemos propuesto, o en mi caso le he propuesto digamos, unas particularidades específicas que yo les explicaré a continuación. La segunda propuesta de trabajo es mucho más complicada, consiste en desarrollar una calculadora respecto al índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal es un indicador que a nosotros nos permite determinar, de acuerdo a nuestra altura, si nuestro peso está bien o está mal. Entonces, la idea es desarrollar un esquema que nos permita a nosotros realizar ese cálculo solamente con la introducción del aumento o disminución de peso. Eso lo haría automáticamente el programa. Lógicamente también le he adicionado unas modificaciones respecto al reto original que yo les explicaré cuando esté desarrollando, cuando esté mostrándoles el programa cómo ha quedado. Entonces, bienvenidos y ojalá que les guste este material. Bueno, para este ejercicio entonces lo que se nos plantea es organizar un contador de ingresos y de salidas para eh, digamos, para un establecimiento, ¿sí? Pensemos en un centro comercial o en un supermercado. Entonces la idea es que cuando ingresen las personas, pues debe haber un contador que enumere esos registros y cuando salgan, pues también debe haber algo similar, pero que vaya en sentido contrario, ¿cierto? Que reste el número de personas pues para saber cuántas personas hay en el establecimiento. Entonces, la idea es, o la propuesta de trabajo es que con el botón A se muestren los ingresos, con el botón B las salidas. Y debe haber un reset del contador, que es que cuando se oprimen los dos botones simultáneamente, el contador debe volver a cero. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, inicialmente cuando vamos a crear un nuevo proyecto, ¿cierto? Cuando creamos un nuevo proyecto, por defecto, ese nuevo proyecto, por ejemplo, nos va a mandar estos dos marcos temporales en los cuales el proceso va a tener un inicio, ¿sí? Determinado por algo que yo voy a hacer, por ejemplo, una entrada, como es presionar una de las dos teclas, o el otro se va a hacer, digamos, para siempre, sin necesidad de darle un inicio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta propuesta es trabajar, eh, digamos, con un inicio, ¿no? Sí, entonces, en el inicio va a ser, digamos, hay que darle un comando para que el proceso arranque. ¿Vale? La propuesta que les presento se llama EnterExit. Pues digamos que simultáneamente se mezcla lo de entrada y salida de usuarios. Entonces, en el inicio nosotros vamos a establecer una variable. La variable nosotros la vamos a programar por aquí. Entonces, en esta parte les digo que haga una variable. La variable pues yo le debo poner un nombre. En este caso yo le puse contador. Al crear la variable contador me va a establecer estas dos opciones, que son establecer el contador a cero o cambiarlo o ponerlo en un valor determinado. Entonces yo le pongo que en el principio el contador debe estar en cero. También le organizo otro marco temporal de este proceso que va a hacerlo por siempre, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer siempre? Siempre me va a mostrar a mí, aquí en los LEDs, ¿sí? Siempre me va a mostrar el contador, o sea, numéricamente cuántas personas va a haber, eso siempre lo tiene que hacer. Y le pongo un condicional también. El condicional me sirve para establecer el reset. Entonces, el condicional lo busco en el marco lógico, ¿cierto? Entonces, mientras una proposición, ¿sí? Se dé, entonces el programa debe hacer algo. Entonces, mientras, y aquí es donde se pone un poco más complejo.
Para establecer este condicional yo tengo que irme aquí a lógico y en lógico me da la opción de que se den dos opciones simultáneamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo establezco, bueno, voy a mostrarlo desde el principio. Entonces, para organizar esto, yo voy aquí al loop, le pongo este condicional que mientras se dé una situación se haga esto. Entonces, mientras se dé una suma de dos condiciones. ¿Cuáles deben ser esas dos condiciones? Esas dos condiciones tienen que ver con apretar uno de los botones. Eso lo busco en la entrada. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que oprima un botón. Eso lo voy a hacer por duplicado, ¿cierto? Entonces yo le pongo que cuando el botón A está oprimido y cuando el botón B está oprimido, ¿sí? Entonces yo ahí ya lo agrego ahí, miren, yo ya estoy construyendo esta parte de aquí. Y voy nuevamente a la variable y en la variable me dice, establezca el contador en ceros. Entonces le voy a hacer el reset. Mire, esto que yo acabo de construir aquí es lo mismo que yo organicé en la parte de acá. Entonces ya le puse ese condicional para establecer el reset. Eso lo debe hacer siempre. Siempre me va a mostrar un contador, pero cuando yo oprima las dos cosas, entonces el contador va a volver instantáneamente a cero. Eso pues va a ocurrir al final de cada jornada laboral, ¿cierto? Entonces, debo darle también otras condiciones de entrada. Ya les mostré. Aquí esto se hace por aquí y esta es la opción. El bloque de construcción dice cuando el botón que yo quiera definir está oprimido, debe hacer algo. Entonces, cuando el botón no está oprimido, entonces el contador, aquí en variables, el contador va, digamos, a aumentar por 1, ¿cierto? Cada vez que yo lo oprima va a aumentar 1. Y el botón B me lo configuro para lo mismo, perdón, para lo contrario. Cuando el botón B está oprimido, entonces el contador va a variar en -1, o sea, va a restar. Entonces, cuando oprimo B, salen personas, resta, y cuando oprimo A, entran personas, entonces va aumentando, ¿cierto? En 1, siempre en 1. Ahora, es algo que no estaba establecido digamos, en el problema de trabajo. Y es que, si usted se da cuenta, cuando hay un establecimiento comercial de estos, pues la verdad la gente no puede estar pendiente de mirar numéricamente cuántas personas hay y todo. Y de pronto necesita una alerta sonora para saber que una persona ha ingresado o ha salido. Entonces lo que yo he hecho en este caso es aumentarle también cada vez que ingresa una persona, también le he establecido esta condición, que emita un sonido, ¿cierto? Un sonido para entrada y un sonido para salida, ¿sí? Y son sonidos distintos. ¿Por dónde lo hago eso? Eso lo hago aquí en Music. Entonces, aquí están los tonos. Entonces yo le digo que solo emita un tono, ¿sí? Entonces va a ser un sonido. Y es un sonido distinto para que me diferencie si la persona está ingresando o está saliendo del establecimiento. Entonces vamos a probar cómo funciona esta parte, ¿vale? Vamos a ver, entonces, cada que entra una persona, vemos que el contador va aumentando. Y cuando sale la persona, ¿sí? El contador decrece y el tono que emite el programa, pues es un tono distinto que me permite a mí diferenciar si hay más personas, si hay personas pues ingresando o hay personas saliendo, ¿vale? Bueno, para realizar el proyecto número 2, había que realizar una suma de procesos. Es mucho más complejo, entonces hubo necesidad de realizar un algoritmo, el cual es el que les muestro a continuación. Tiene varios procesos incorporados y hay muchos puntos de decisión para la programación. Entonces, vamos a hacer un análisis particular de cada uno de estos aspectos y voy a aclarar inicialmente que hay algunas cosas que se hicieron por fuera del reto que se propuso para la elaboración de este proyecto. Entonces, la propuesta era realizar un indicador o, bueno, una calculadora de índice de masa corporal. Entonces, nuestro proyecto se llama así, el proceso se denominaría así, y arranca mediante una acción
que debe realizarse en la programación, que es establecer el peso inicial de cada usuario de este programa. En el caso de nuestro ejercicio corresponde a una persona que tiene 74 kilogramos. Posteriormente había que establecer el contador de kilogramos, ¿vale? Entonces, para el contador de kilogramos nosotros utilizamos el teclado que tiene la tarjeta micro:bit. Entonces, si la tecla está asociada con el incremento de peso, si se presiona, entonces la respuesta o la salida que se obtendrá de la tarjeta micro:bit es el aumento de 1 kilogramo que se mostrará, ¿sí? Va a mostrar un peso final y también se va a emitir un tono. Esto es algo que yo le adicioné, que está por fuera del reto. Se emite un tono que indica que efectivamente sí se realizó el marcaje adecuadamente de incremento de peso. Si no se presiona la tecla A, entonces probablemente lo que se presionó fue la tecla B, la cual está asociada a la disminución de peso. Entonces cuando se presiona una vez, indica que se disminuyó el peso en 1 kilogramo, emitirá un tono distintivo número 2 y mostrará el peso final. Entonces, el reto planteaba que cuando se presione la tecla A y B de forma simultánea, ¿sí? Si no se presionan las otras teclas, probablemente es que si no se hicieron a nivel individual, se presionaron simultáneamente. Entonces el reto dice, bueno, si pasa eso, ahí es donde debe activarse la calculadora de índice de masa corporal. Nosotros hicimos eso. La calculadora aplica la fórmula, ¿sí?, correspondiente al índice de masa corporal y muestra el resultado del cálculo. Pero resulta que nosotros y cualquier persona del común no está familiarizada con los rangos normales y anormales de índice de masa corporal. Entonces, la propuesta que hice personalmente es que, de acuerdo al rango, había que programarle los rangos de índice de masa corporal al programa, se emitieran unas señales de salida que fueran fácilmente interpretables por parte del usuario. De esta manera, si el índice de masa corporal es inferior a 18.5, eso implica que la persona tiene un peso bajo, ¿sí? Entonces, la salida es que se emitirá una señal visual de bajo peso y un sonido de alarma. Si resulta que el índice de masa corporal está en el rango de 18.5 a 25, entonces la persona tiene un índice de masa corporal normal. Entonces se va a mostrar una señal visual de normalidad y un sonido también que está asociado a normalidad. Si no es el caso, eso implicará que la persona tiene mucho peso para su estatura. De acuerdo a esto, entonces el índice de masa corporal puede ser que sea superior a 25 e inferior o igual a 30. En este caso la persona tendrá sobrepeso. Se va a mostrar una señal visual de sobrepeso y se emitirá un sonido de alarma, ¿cierto? Y si no es el caso sino que la situación ha empeorado y el índice de masa corporal del usuario es mayor a 30, entonces indicará que la persona es obesa. Se mostrará una señal visual de obesidad y se emitirá también un sonido de alarma. De manera que la propuesta mía no se limita solamente al cálculo del índice de masa corporal, sino que lo está asociando con unas señales que le indican a la persona, ¿sí?, la condición en la cual está y si tiene que buscar ayuda profesional o no. Y por último, esto también hacía parte del reto, si la placa no se presionaba ningún botón, sino que ella se agitaba, entonces el peso, o sea, el indicador de peso, el contador de peso debía restablecerse al peso inicial de la persona, que en nuestro ejemplo fue de 74 kilogramos. Entonces, como ustedes ven, el proceso realmente es un proceso bastante complejo, tiene muchos pasos y unos subprocesos también, y les voy a mostrar entonces cómo quedó esto respecto a la programación de la tarjeta micro:bit. Bueno, entonces el último proyecto, que es sobre el índice de masa corporal, se llama IMC, es un proyecto que es más complejo. Entonces en él se pretende justamente hacer un monitoreo de la masa corporal teniendo en cuenta la fórmula que aparece en la pantalla. Para calcular el índice de masa corporal, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación en la cual hay que multiplicar el peso de la persona por 10.000 y eso dividirlo entre el cuadrado de la altura de la persona. Ahora, si es una persona adulta, nosotros suponemos que esa altura, la estatura de la persona, es una constante. Entonces vamos a resolver el problema, en este caso hipotético, de una señora, pues, o una joven de nombre María, ¿sí? Entonces,
ella parte desde un peso inicial, ¿cierto? El peso inicial de ella es de 74 kilogramos. Entonces lo que vamos a establecer nuevamente es un contador. Para el contador utilizamos este bloque de construcción acá. Hay que tener cuidado ponerle al comienzo. Si usted le pone por siempre, no va a permitir hacer el conteo, porque siempre va a restablecer el peso inicial a 74. Y nosotros necesitamos es contar si la persona va aumentando o va disminuyendo de peso. Entonces nosotros lo establecemos así, tenemos que crear una variable, ¿sí? La variable nosotros le llamamos peso inicial, donde ella arranca. Y entonces la idea es, los requisitos son, con el botón A se aumenta el peso, con el botón B disminuye el peso. Si presionamos los botones A y B simultáneamente, nos debe entregar el índice de masa corporal. Y al agitar la placa de microbit, entonces debería restablecerse el peso inicial a 74, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, yo le he agregado unas modificaciones. Entonces les voy a ir comentando de qué se trata. Cuando presiona el botón A, entonces se cambia el peso inicial. Entonces, cada vez que usted presiona va haciendo un conteo. Nosotros acá lo traducimos a kilogramos que la persona va aumentando de peso. Entonces se va a mostrar es el peso inicial, pero con ese cambio. Sino, y lo que se le ha adicionado aquí es un tono para indicar que se presionó el botón. ¿Sí? Entonces ese tono me indica que el peso está aumentando. Vemos que progresivamente ese peso va aumentando. ¿Vale? La otra opción que se realiza, otra acción, es que si se presiona el botón B, entonces va a haber un conteo en el sentido contrario. Se va a disminuir los kilos de peso de la persona a partir de ese peso inicial. Y nosotros también le agregamos, o bueno, en este caso yo le agregué pues otro tono distintivo. Si ese tono a mí me permite identificar que la persona está disminuyendo su peso. ¿Qué pasa cuando el botón A y B se han presionado? Entonces, aquí es interesante porque lo que se solicitó es solamente que se muestre el índice de masa corporal, pero es que nosotros no conocemos los rangos, o sea, la verdad, uno difícilmente uno se recuerda unos rangos del índice de masa corporal. Por ejemplo, aquí están establecidos. Cuando el índice de masa corporal es menor a 18.5, la persona está muy delgada y entonces puede tener problemas nutricionales, ¿cierto? Y también metabólicos. Y al contrario, si la persona tiene mucho exceso de peso, entonces podría ser sencillamente sobrepeso, pero también podría ser una obesidad mórbida. Y lo ideal entonces es estar en un rango. Entonces, nosotros aprendernos estos valores numéricos, pues es un problema. ¿Qué es lo que yo he propuesto? Que además de que a uno le dé el valor de ¿cómo se llama? El índice de masa corporal, a usted también le muestre un icono que a usted le traduzca ese valor en saber si usted está bien o si usted está mal, ¿cierto? Entonces, para construir eso, en primer lugar, pues se establecen las claves. Cuando el botón A y B se presionan, entonces da el índice de masa corporal. Muestre el índice de masa corporal, ¿vale? Siempre lo va a hacer. Pero entonces ya ponemos las condiciones. Ponemos unos condicionantes lógicos. Entonces, si el peso inicial, aquí miren, con esta parte matemática, con esta variable matemática, yo lo que he logrado hacer es aplicar esa fórmula a partir de ese conteo de ese peso inicial, ¿sí? Entonces, con la fórmula que yo ya les expliqué. Entonces, yo aquí pongo un rango. Si ese peso es menor de 18.5, la persona no es saludable, tiene bajo peso. Entonces, aparece una flecha y va a aparecer una melodía determinada. En este caso, la melodía es esta. O sea, emula el sonido de una ambulancia. Le está diciendo, pues, ojo que clínicamente eso no es normal. Ahora, construir los rangos, ese sí es más difícil. Por ejemplo, en el caso del rango normal, que está ubicado entre mayor o igual a 18.5 y menor o igual de 25, creo que es, sí, de 25, entonces nosotros tenemos que la persona tiene un rango normal, entonces va a mostrar este icono, ¿sí? Y tiene otra melodía. Cuando la persona está en sobrepeso, entonces significa que va a estar en un rango mayor de 25 y menor de 30, menor o igual de 30. Y va a mostrar una flecha hacia arriba. Y cuando la persona tiene obesidad mórbida, pues ya va a mostrar una flecha más gorda. Va también a mostrar la melodía de alarma que ya ustedes escucharon y eso obedece a los índices de masa corporales que son superiores a 30.
¿vale? Por último, entonces, la última instrucción o la última condición que nos establecieron en el reto. Si usted agita la placa, entonces se vuelve al peso inicial, que es de 75. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio. Para no demorarnos, yo les voy perdón, aquí hay un error. No era de 75, es de 74. ¿Vale? Bueno, entonces, como la idea es demostrar cómo funciona esto, entonces vamos a cargar aquí, ya está cargada la tarjeta. Entonces, miren, si sube, va a emitir ese sonido. Si baja, emite ese sonido. Y cuando yo quiero saber el índice de masa corporal, me da el número, a usted no le interesa incluso el número, sino necesita ver si eso equivale a normal o no. Entonces esa es la melodía que indicaría que usted está bien y además le muestra una señal gráfica que es un corazón, indicando que ese es el peso saludable. Si nosotros le modificamos aquí a 50, entonces estaríamos diciendo que la persona desde ahí ya tiene un peso bajo. Entonces vamos a mirar qué pasa. Por ejemplo, le disminuimos, además de que estaba en 50, le disminuimos 1,49. Y miren qué pasaría cuando se se intenta calcular el índice de masa corporal. Es menor del valor límite inferior y entonces ya le muestra la señal visual de alarma y la señal sonora también que indica lo mismo, que hay un problema médico. Vamos a cambiarle aquí a otro peso, por ejemplo, 85 kilos. Entonces la persona ya ahí, a partir de eso, ya está con sobrepeso para la estatura que tiene, pero le estamos aumentando más peso. ¿Sí? Eh, Perdón, no sé qué pasa aquí, pero un momentito. Entonces, mire, ya está en 86 kilos y entonces yo le pongo índice de masa corporal. Entonces la señal me está indicando, está en sobrepeso. Todavía no tiene tantas complicaciones, pero cuide su peso. ¿Sí? Eso ya tiene implicaciones, ¿cierto? Pero pues por lo menos ya es controlable. ¿Sí? O bueno, más fácilmente controlable. Supongamos que la persona ya está en obesidad, entonces aquí adrede le vamos a cambiar, vamos a 110 kilos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a cargar aquí con ese nuevo valor y entonces aumentamos más peso. Ahí está la señal sonora que indica que aumenta peso o que está disminuyendo peso. El contador vemos que está funcionando correctamente y le damos el botón A más B. Entonces, es importante, me parece esto, porque aporta algo adicional y es que la persona no tiene que memorizarse cuáles son los valores normales, ¿sí? Para saber cuál es su índice de masa corporal ideal, sino que sencillamente ya aquí ese valor numérico se ha transducido a otro tipo de señales, una señal visual que fácilmente usted le permite interpretar qué está pasando con su índice de masa corporal y saber cómo tiene que cambiar usted en actividad física y en ingesta de alimentos. Bueno, y entonces eso es todo. Espero que les haya gustado la propuesta. Pues me parece que es una propuesta bien interesante. Fue un reto que obedece a situaciones que ocurren en el diario vivir. Entonces es bueno mostrar cómo este tipo de herramientas tecnológicas, sumadas a un poco de creatividad, de iniciativa y también a los conocimientos que hemos adquirido en cuanto a pensamiento computacional, pues digamos bien orientadas, pueden llevarnos a resolver problemas de la vida real. Y espero pues que esto les llegue a los estudiantes y que ustedes jóvenes pues puedan proponer algunas iniciativas personales que permitan resolver problemas del día a día aplicados de pronto a ustedes mismos, a su cotidianidad y su hogar, o de pronto en el trabajo con sus padres de familia o sus acudientes. Espero que les guste pues este material y pues si necesitan en algún momento alguna asesoría por mi parte, con mucho gusto estaré disponible. Muchas gracias por su tiempo y que la pasen muy bien.